Muy bien, entonces, pastor, empezamos con el estudio del profeta Joel, el profeta del Pentecostés. Pero como siempre hacemos, sería lindo, pastor, que tengamos alguna referencia del profeta antes de meternos de lleno en la profecía. Amén. Como dijimos antes, el nombre Joel viene de esta palabra Yoel, Jehová es Dios. La referencia histórica que se puede dar, aunque no hay una seguridad en ningún teólogo, sería Segunda Reyes capítulo 12. Se supone que profetizó en ese tiempo, en el tiempo que marca el libro de Reyes en segunda, en el capítulo 12. Ahí tenemos algunas referencias que nos van a situar. Daniel tiene algo ya para leer en cuanto a capítulo 12. Sí, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Una buena referencia, porque este es un libro de juicio. Un libro de juicio. ¿Y por qué hay juicio del Señor? Allí nos muestra que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Judá, sacrificaba todavía en los lugares altos y quemaba incienso. Había apostasía. Claro, quiere decir que aunque el rey intentó hacer lo bueno delante de Dios, ministrado por un sacerdote, por alguien espiritual, todavía había un cumplimiento medio a medias de la voluntad de Dios. Y allí hay algo lindo, ¿no? Porque dice que mientras el sacerdote Joiada le ministraba, le enseñaba, estaba sobre él, este rey hacía lo bueno. Qué Aquí tremendo. hay una enseñanza muy preciosa aún para los gobernantes, para el país, ¿no? Que si los gobernantes y los que presiden se dejaran guiar por la palabra de Dios y vivieran en el temor de Dios, como dice la palabra, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, la corrupción es afrenta. Así que hay una linda enseñanza, ¿no? Para este tiempo, mientras un siervo de Dios ministró al rey y el rey se dejó ministrar por el siervo de Dios, dice que caminó bien. Yo creo Tremendo. Yo creo que yendo más allá, pastor, hay una enseñanza para nosotros mismos también. Sin duda alguna. Mientras nos sometemos a la autoridad espiritual, Sin duda vamos alguna. a caminar en la voluntad de Dios. Sí, sin duda alguna. Y esta referencia histórica, vamos a ver que creemos que Segunda Reyes capítulo 12, como la mayoría de los teólogos, porque luego más adelante del libro vamos a encontrar una reflexión sobre el capítulo 3 de Joel. Sobre el capítulo 3. Así que luego probablemente volvamos. Amén. Volvamos. Ahora, ¿en qué tiempo terrible de apostasía predicó Joel? Porque Joel fue un predicador de arrepentimiento. Y tiene un mensaje. El mensaje clave del profeta Joel es el día del Señor. Vos fíjate que venimos estudiando los profetas menores y mucha gente está ahora notando, hermanos estarán notando, que los profetas tienen un mensaje en algunos aspectos muy parecidos. El día del Señor. Fue la última, creo que 2 audiciones atrás que estudiamos Sofonías. Sofonías, el hombre que tiene el mensaje del día del Señor. Pero Joel también. Joel menciona 5 veces el día del Señor. Las tenemos estas 5 menciones en 1:15. 1:15 que dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Primera mención del día del Señor. 2:1, ¿qué dice? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién podrá soportarlo. 2:31, ¿qué dice? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y la última referencia, 3:14, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Así que encontramos 5 referencias claras al día del Señor.
Y este fue un predicador de arrepentimiento y su mensaje el día del Señor. Cuando estudiamos Sofonías, vimos que el día del Señor no se refiere a un lapso de 24 horas, sino es el tiempo que Dios se toma y se tomará para ejecutar venganza de sus enemigos. ¿Y por qué decimos que el día del Señor no es 24 horas? Vos sabés que el apóstol Pedro tiene una referencia. En segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, hay una referencia muy hermosa. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí está. Para el Señor, un día es lo mismo que si fueran 1000 años, y 1000 años como un día. Así que el término día no se refiere a 24 horas. También citábamos Isaías 61, cuando habla y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Cuando dice el año agradable, es todo el tiempo de la gracia, desde el día que Jesucristo ascendió y fue derramado el Espíritu en el aposento alto, comenzó el año agradable del Señor, que no son 365 días. El año agradable viene de una fiesta muy antigua que había en Israel, la fiesta del jubileo. Cada 50 años, en el año 49, en el décimo mes, se tocaban las trompetas en Israel, y todos los que tenían deudas, todos los que estaban cautivos, todos los endeudados, todos aquellos que por sus deudas estaban empeñados o estaban vendidos como esclavos, dice que en el año 49, al sonar las trompetas, cada uno volvía libre de sus deudas, volvía libre a su hogar, a su familia. Era el año del perdón. El año del perdón. Cuando Isaías cita en 61, eso está hablando de ese año. Cuando Jesús en la sinagoga entra y le dan el rollo del profeta Isaías, dice, Jesús entra a la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías, dice: Dios me ha enviado a predicar el año agradable. Dice, esta escritura se cumplió. Esta escritura se cumplió, y dice, y todos los ojos que estaban en la sinagoga estaban fijos en él, porque allí comenzaba a cumplirse la antigua y gran fiesta del jubileo. Aquella era una vez cada 50 años, pero hoy es todos los días, por causa de que Jesucristo ha muerto, y hoy todos los días hay remisión de pecados, hay perdón, hay misericordia de Dios. Entonces, estamos viendo que el día del Señor es el día que viene tras esa palabra de Isaías, el año agradable antes que venga el día del Señor. Y me gusta tanto la expresión que dice, el año agradable antes que venga el día del Señor. Parece que la gracia de Dios se extiende, y el tiempo de la ira va a ser un tiempo muy breve, porque no va a poder soportar ninguna carne. Recuerdo el testimonio que escuchamos hace unos días, pastor. La esposa del presidente del Movimiento Cristiano y Misionero, hace muchos años, tuvo una visión. Sí. Ella veía un reloj que estaba muy cerca, la aguja del minutero estaba muy cerca de llegar a las 12. Las 12 de la medianoche, como dice la escritura. La medianoche. Entonces, dice que ella vio una mano y escuchó una voz. Dice, yo retraso el tiempo por causa de mis escogidos. Dice que esa mano retrocedió 2 o 3 minutos nada más. El tiempo es como que Dios le mostró que extendía su gracia, que extendía su misericordia a causa de sus escogidos, extendiendo su gracia, como usted lo decía recién, el año agradable del Señor, la tremenda misericordia y gracia de Dios para este mundo antes que venga el juicio. Claro, y esa etapa de juicio, ¿cuál va a ser? Cuando Cristo lleve a la iglesia el arrebatamiento, Amén. ¿No es cierto? La iglesia celebrará las bodas del Cordero, la iglesia estará en el tribunal de Cristo recibiendo la recompensa, la iglesia estará gozándose con el Señor, y sobre la tierra comenzará la etapa más terrible, más oscura, la etapa de la gran tribulación. Ahora bien, en esa etapa el anticristo hará de las suyas, pero también van a ser descargados los juicios terribles de Dios, ¿no es cierto? Juicios terribles. Que lo que vemos ahora es lo que vamos a ver con Joel. La escritura es tan maravillosa en este aspecto. Ese día del Señor que ve proféticamente, se dice que Joel, como todos los profetas, es como si tuviera un telescopio. Lo que veía en ese tiempo, lo veía a un tiempo inmediato. Y lo que veía en ese tiempo y Dios le revelaba, lo veía a un tiempo futuro. Ahora, él estaba viendo
un día terrible de juicio sobre su nación. Y ya vamos a ver cómo fue ese día de juicio. Claro, justamente eso era la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ve Joel al día del Señor? Recién vimos, bueno, las causas, un tiempo de apostasía. En ese momento Joel estaba viviendo con gente que anhelaba buscar a Dios, pero sin embargo con gente que todavía se postraba a los Baales, a los dioses, la mezcla, el agua caliente con el agua fría, apostasía. Por esa causa venía el juicio de Dios. Pero Joel en su tiempo lo ve de una manera, y quizás, aunque la Biblia no aclara mucho, en algo que pasó durante su tiempo, como la plaga que ahora vamos a ver. Exacto. Y fíjate que el mensaje de Joel es un mensaje del día del Señor. Y se divide en 3 partes el libro, ¿no? Para hacerlo claro, hablar del día. El día del juicio, o sea, el juicio, que es lo que vamos a leer ahora. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vivió el reino de Judá en su tiempo? ¿Qué es lo que estaba viviendo allí actualmente? Porque Joel era un predicador de su tiempo. Y predicó y profetizó en el reinado de Joás, rey de Judá. El día de juicio va a pasar a una segunda parte del mensaje, al día de súplica o de arrepentimiento. Y el segundo mensaje, día de súplica o arrepentimiento, nos va a llevar al tercer mensaje, el día de restauración. Amén. Así que los profetas tienen esto, precioso y grande. Hay una mezcla de juicio y gracia. Eso lo vimos cuando estudiamos la introducción. Al leer, al principio del libro Joel, encontramos los tremendos juicios de Dios, el día del Señor. Pero también encontramos la gracia del Señor. Si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se convierte, yo me volveré. ¿No es cierto? Ahora, ese día, día de juicio y día de gracia. Aquí hay algo muy precioso que también vamos a notar algunas cosas preciosas con la ayuda del Señor. Cómo los juicios van de la mano de la gracia y cómo la gracia va de la mano con el juicio. Y esto aún está en la predicación de Jesús. Jesús le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjate, gracia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Como el mensaje tremendo aún del evangelio es un mensaje que primero le da la gracia al hombre. Pero no la creíste, no la recibiste, no te queda otra cosa o expectativa que juicio, que similar todavía es al mensaje de los antiguos profetas. Y antes de entrar un poquito, déjame decir lo siguiente. Él ve el día del Señor en su cumplimiento actual, profeta y predicador de su tiempo. Ve el día del Señor a un cumplimiento inmediato, cercano. Y ve el día del Señor con el telescopio espiritual, como dijimos antes, a un día futuro, y ese día todavía está por ver. Todavía está por verse. Que la profecía, así como la de todos los profetas, la de Joel, tenía la misma, digamos, la misma característica, ¿no? El profeta veía el cumplimiento en ese momento, veía un cumplimiento un poquito más alejado o mediato y un cumplimiento futuro. El profeta Joel nos hace una descripción muy vívida del juicio que venía del Señor. ¿Nos puede explicar cómo veía el profeta Joel? Sí, y lo leemos en la Escritura. Y vos mirá qué lindo, ¿no? Porque es tal cual Dios le decía en la antigüedad, contarás a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite.
Confundíos, labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hijos de los bueyes, porque los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Quise leer todo el capítulo 1, porque allí hay una descripción muy clara de dos cosas. Primero, langostas, terribles mangas de langostas habían venido sobre el territorio de Israel, de Judá, arrasando y comiendo todo lo verde. A todo esto, dice, se encendieron los campos, sequía también. Era una sucesión de juicios de Dios. Siempre los juicios de Dios se caracterizaron por también langostas y por sequías. Amós lo vio. Amós en el capítulo 7, él aparta dos juicios de Dios. Uno de sequía y otro de langosta por su oración. Aquí lo que ve es literalmente plagas de langosta. Y aquí no hay ninguna espiritualización. Justamente eso era lo que quería aclarar. Muchos lo interpretan de una forma espiritual, la langosta en forma espiritual, pero esto es literal, porque inclusive él está hablando a gente de su tiempo, que se arrepientan. Más adelante le está diciendo. Exacto. Y no puede ser espiritual, aunque todo tiene aplicación espiritual, pero esto era literal. Una de las cosas importantes de las Escrituras, para los que la leemos y para los que predicamos, siempre lo primero hay que interpretarlo literalmente. ¿Qué dice aquí? Y luego, si tiene aplicación espiritual, que siempre la tiene, interpretarla espiritualmente, porque cuando todo lo espiritualizamos podemos caer en errores. Así, esto no puede ser una cosa espiritual. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que había quedado. Sabe que con respecto a la forma literal de la que estamos hablando ahora del profeta Joel, tengo un detalle interesante que puede aclarar muchas cosas. El profeta habla de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 formas de langosta o de insecto, pero no son diferentes tipos de insectos, sino que es la langosta en 4 diferentes formas. En 4 estados de desarrollo. Claro. Diferentes, 4 etapas de su desarrollo. Claro, la oruga vendría a ser la langosta chiquitita, las larvas. Exacto. ¿No? El saltón vendría a ser cuando ya crece un poco más y ya la langosta salta. Exactamente. Y el revoltón ya son las langostas adultas, las grandes, las que vuelan. Sí. Entonces son las 4 diferentes etapas, y lo que una comía o lo que no comía lo tomaba la otra. Era una devastación, ¿no? Y las 4 etapas de esa langosta vinieron trayendo que todo lo verde desaparecía. Y ahí hay un juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Y allí Joel está viendo el día del Señor. El día del Señor, como dije antes, su cumplimiento actual. Sequía, langostas, miseria y hambre. Y alcanzaba todos los niveles. Alcanzaba hasta el nivel sacerdotal. Dice porque los mismos ministros del altar no iban a tener para la ofrenda y para la libación. Entonces les dice, ahora vístanse de cilicio, ministro del altar. El cilicio era aquella vestidura en cueros de cabra negro que se ponían para demostrar humillación. Y arrepentimiento en la presencia del Señor. Y dice, ¿por qué? Porque es quitada de la casa de nuestro Dios la ofrenda. Y luego llama a él y convoca al ayuno, convoca
al arrepentimiento, convoca a buscar a Dios. Así que el primer capítulo nos muestra el día del Señor con su cumplimiento inmediato. Joel está viendo invasión de langostas, las langostas que descortezaron todo, la langosta que devoraron todo. Esto era un día de juicio por la apostasía del pueblo del Señor. Era un día de juicio, era un día que estaba mostrando que los días del Señor o el día del Señor final va a ser como esto, pero en forma ampliada. Vos sabés que Israel siempre esperaba el día del Señor, pero lo esperaba como un tiempo de victoria. Decían ellos, el día del Señor vendrá y nos va a librar de nuestros enemigos. El día del Señor vendrá y seremos restablecidos como nación. Y siempre creían en las cosas buenas. Era cierto, el día del Señor siempre iba a venir para restaurar y bendecir a su pueblo, pero también iba a venir a visitarles con juicio sobre sus propios pecados. Eso es una buena lección para la iglesia. Decimos a veces y proclamamos Jesucristo viene, ¿no es cierto? El Señor viene, estamos bajo la gracia, pero qué importante es estar preparados para encontrarnos con Dios, como dice Amós 4:13. Fíjese que qué tremendo es el Espíritu de Dios, pastor. Cuando empezamos esta serie de estudios, dijimos que tenía un mensaje muy actual. Sí. ¿Y qué más actual? Quizás que alguien se esté cansando. Todos los profetas hablan del día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. ¿Qué más actual en este tiempo que el día del Señor? La gran tribulación, el día del juicio, el arrebatamiento. Todos los profetas menores, a pesar de que quizás antes no los conocíamos o alguna persona no lo conocía, hablan del tiempo que nosotros estamos viviendo ya, muy próximo el día del Señor. Vos sabés que el apóstol Pablo hace una referencia al día del Señor. 2 Corintios capítulo 1 versículo 14. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Y él lo ve de una manera diferente, y él dice, somos vuestra gloria, y vosotros sois nuestra gloria, en lo referente a la salvación, para el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús, nosotros lo esperamos, es el día del arrebatamiento, Amén. el día que la iglesia va a estar con el Señor. Ahora, mirando nuevamente a Joel, encontramos que ese día del Señor, cumplimiento inmediato, fue la langosta trayendo juicio. Pero vos sabés que esto nos lleva a una segunda lección, a ver el día del Señor en un cumplimiento inmediato, en un cumplimiento cercano. ¿Cuál fue? Comenzando el capítulo 2, lo encontramos al profeta Joel diciendo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él no habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Qué tremendo. Acá hay muchas lecciones. Y rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude.
Fíjate que dice, tocar trompeta en Sión. Ahora él ve la descripción de un ejército que viene, son las invasiones que iban a venir sobre el reino del norte y sobre el reino del sur. Invasiones sirias, invasiones asirias, cómo iban a devastar el reino. Fíjese que qué hermoso paralelismo con los profetas que habíamos visto anteriormente. A mí me parece que el capítulo 1 es como una figura de lo que le iba a pasar luego en el capítulo 2, es decir, como langosta van a venir, van a devastar la tierra, y parece que el profeta Joel ve aquel ejército que va a venir, proféticamente por supuesto, también como langosta. Tiene una visión. Claro. En esa langosta que ve, literal, la langosta que están comiendo el pasto y que comen los árboles, está viendo, ahora ve una visión, se levanta, dice, toca trompeta en Sión, porque se levanta ejércitos que serán como esa langosta. La voz de alerta. En todos los profetas, pastor, es increíble, pero podemos ver la voz de alerta, la voz de llamamiento antes del juicio. Y cómo Dios usa los elementos actuales que se viven para decirle al hombre, estas son cosas les va a pasar peores, como lo vimos en Sofonías, diciéndole, vean lo que le pasa a las naciones vecinas. Y Dios está llamando a los hombres y mujeres hoy, por los acontecimientos que estamos viviendo, que realmente son una proclama de los juicios venideros de Dios. No es que Dios se complace en juicio, Dios se complace en misericordia, Dios se complace en amor. No hablamos de juicio, hablamos del amor de Dios. Pero al que rechaza el amor de Dios, ¿qué dice Hebreo? No le queda otra cosa que una expectativa horrenda de hervor y fuego. Yo creo que estamos en la misma situación que el profeta Joel en ese momento. El día del Señor estaba cercano y él estaba con la voz de alerta, tocar trompeta en Sión y dar alarma, voz de alarma, dice en mi santo monte. Hoy estamos cerca del día del juicio y muchos siervos y hombres de Dios están dando la voz de alerta y la voz de alarma. Y la langosta fue un adelanto. Fíjate que la langosta fue un adelanto. Esa langosta, dice Dios, está haciendo un anticipo. Por eso Él se levanta como mensajero de arrepentimiento. Por eso Dios lo llena del Espíritu Santo. Y le dice, toquen trompeta en Sión. La palabra tocar trompeta en Sión es proclamar. Tiemblen los moradores de la tierra. Y aquí hay una proclama diciendo, esto que vimos, estas langostas literalmente que están comiendo todo lo verde, Él ve una visión que hay algo peor, que viene ejércitos que van a devastar. Y los ve a la manera de la langosta, que nada lo va a detener, que toda la tierra temblará. Pero ¿sabés que decimos que tiene cumplimiento futuro? Fíjate que dice, delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su esplendor. ¿A quién hace acordar esto? Al apóstol Juan, en la isla de Patmos, en su visión capítulo 9. Yo pienso que vale la pena... Capítulo 9 de Apocalipsis. Capítulo 9 de Apocalipsis, exactamente. Qué referencia y qué parecido hay. Habla del oscurecimiento del sol, de la luna, de langostas. Y aquí también dice, ¿qué es esto? Fíjate, a ver, vos podés leer capítulo 9 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el versículo 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9, en referencia a la visión de la langosta que tiene Joel capítulo 2 y la invasión de los ejércitos.
temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Lo mismo que ve Juan en Patmos. Y Juan está hablando del juicio de las trompetas, que creemos que ya será en el tiempo la gran tribulación. Ahora dice que ve que del abismo suben, dicen, langostas, y tienen poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero esta vez no van a dañar nada verde. Dice, se les mandó que no dañen nada verde, sino solamente a los hombres. En el tiempo de la gran tribulación habrá juicios sobre todos aquellos que rechazaron la gracia del Señor. Y que se les atormentase por 5 meses. Fíjate que las plagas de langosta eran de una duración de 5 meses. Aunque estos no eran precisamente langosta. Tenían el aspecto como langosta, pero si vos lees bien el versículo 11, dice, esta langosta tiene un rey. El rey es el ángel del abismo. Su nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión o destructor. Significa destructor. Las mismas fuerzas del infierno serán Quiere el decir jefe. que no queda otra cosa que pensar que son demonios. Demonios, porque salen del abismo y tienen un jefe, Abadón y Apolión, destructores, ¿no es cierto? Y salen para traer juicio sobre el hombre y atormentarlo. No matarlo, sino atormentarlo. No matarlo, porque dice, desearán la muerte en aquel tiempo, pero no llegará. Qué tremendo, ¿no? Este es el tiempo de los grandes juicios de Dios. ¿Y hay algo que lo pueda evitar todo eso? Joel lo dice. Amén. Joel lo dice. Por eso los mensajes de los profetas son tan completos. A esta tremenda imagen de juicio, visión de juicio, él lanza su llamado a arrepentimiento. Se le llama el día de la súplica. Vimos el día del juicio. Ahora vamos a ver el día de la súplica o día de arrepentimiento. Me gustaría que leas desde el versículo 12 en adelante. Hasta el 27. La misericordia de Jehová. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca, desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué tremendo. Aquí estaba el diagnóstico dado. El diagnóstico, como un médico le puede decir, esto es grave. El día del Señor viene por causa del pecado, pero hay un remedio. A todo diagnóstico hay un remedio. ¿Cuál es el remedio? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y le dice,
Por eso dice el Señor, conviértanse a mí con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y los llama a arrepentimiento, a toda la nación. Ahora es bueno decir qué es arrepentimiento. Claro, sería bueno hablar algo del arrepentimiento. Exacto. ¿Qué significa en sí la palabra arrepentimiento? Que quizás a veces no se escucha tanto hoy en día. Claro, pecar significa errar el blanco. Arrepentimiento significa sentir aflicción y dolor por el pecado cometido, confesarlo a Dios. Una expresión clara de arrepentimiento tenemos en el Salmo 51 de David, cuando David peca. David, después de su caída y su pecado con Betsabé, él tiene esa expresión muy clara, y allí hay expresiones muy tremendas. Él dice, Señor, lávame más y más de mi pecado, límpiame con hisopo, seré limpio. Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado, es confesarlo a Dios. Nosotros debemos creer en el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan lo dice, abogado tenemos para con Dios a Amén. Jesucristo el justo, y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cambiar de dirección. Resumiendo, arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de pensamiento y cambiar de dirección. Es algo así como un hombre que quiere ir, no sé, hacia el norte y equivocadamente toma un tren hacia el sur. Cuando se da cuenta en el trayecto se baja y tiene que tomar el tren en dirección justa. No sé en este tiempo quién va a tomar tren, ¿no? Pero es tomar la dirección exacta, ¿no es cierto? Habiéndose equivocado, decir, reconozco que me equivoqué, ahora voy a cambiar el rumbo de mi vida. Eso es lo que predicamos por el Evangelio, que el hombre camina en una dirección equivocada. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero el final de caminos son perdición y muerte. Arrepentimiento es volverse a Dios, cambiar de mente, cambiar de actitud y de sentimiento. Ahora, ¿quiénes se tenían que arrepentir? Todos. Todos en Israel se tenían que arrepentir, porque aquí habla del niño, aquí habla del anciano, aquí habla de los que se casaban, aquí hablan de los sacerdotes, los ministros del templo. Debían hacerlo y lo debían hacerlo con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y si el pueblo se arrepentía, y parece que Joel alcanzó éxito durante un tiempo, porque hubo restauración de Dios. Así que Joel es un predicador de arrepentimiento, y él dedicó no sus fuerzas a quejarse, a renegar de los creyentes de su época, sino a proclamar la verdad con toda su alma y su corazón. Una lección buena, no para nosotros en este tiempo. ¿Qué enseñanza para los predicadores de hoy? Así. Es ¿No? un predicador que nos deja enseñanza, de predicar con énfasis, ser lleno del Espíritu Santo, denunciar el pecado, denunciar las cosas que están mal, creyendo que Dios puede restaurar. Porque hoy a veces nos lamentamos nada más, qué mal está esto, qué mal está aquello, qué mal está tal hermano, tal pastor. No, el tiempo hoy de tomar la palabra, Amén. buscar Amén. y ser ejemplo nosotros también. Amén. Buscar a Dios con oración, con ayuno, con lloro y con lamento. Y Dios trae restauración. Porque lo más tremendo de esto, que el verdadero arrepentimiento es el paso previo a algo tan tremendo que Dios quiere darnos, no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo, a toda carne, como dice el profeta Joel. Que el Señor bendiga y ayude a todos los predicadores de hoy a que sean verdaderos predicadores de arrepentimiento, así como lo fue Joel. Vos sabés que Joel tiene una lección para nosotros que predicamos en este tiempo, porque hoy se habla de un evangelio, ¿cómo puedo decir?, muy exitista. Venga, el Señor tiene las bendiciones y tiene esto y Dios te bendice y Dios te da esto y Dios te prospera. Sabemos que Dios hace todo eso, pero ¿dónde está el mensaje que enlaza las dos cosas? El mensaje de juicio está, de condenación, y el mensaje de la prosperidad y bendición está, pero ¿cuál es el nexo? El arrepentimiento, el volver a Dios. Y hoy a veces se habla poco de arrepentimiento. Y el mensaje de los apóstoles era de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista era de arrepentimiento. El mensaje de Jesús era de arrepentimiento. Hoy quizás se quiere llegar a la bendición y a la prosperidad sin el arrepentimiento. Sí, acariciando, ¿no es cierto? Acariciando y ofertando muchas cosas. Pero todavía, para alcanzar la misericordia de Dios, se alcanza a través de arrepentimiento. Así que toda la nación debía venir arrepentimiento, todo. Y el hombre y la mujer no somos una excepción. Y si me estás escuchando por primera vez, la manera de acercarse a Dios es reconocer que somos pecadores y que Él tiene para nosotros salvación. Como dice Isaías con tanta claridad, deje el malo su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué dice? Vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar y tendrá de él misericordia. Así que es clara la Escritura. No es volver a Dios y venir, venga, venga, venga. No, no, venga sí y arrepiéntase y Dios va a restaurar. Porque acá dice, cuando ustedes se arrepientan, cuando ustedes se vuelvan a Dios, dice versículo 18, Dios solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, lo perdonará. Cuando el perdón está, cuando la gracia de Dios está derramada en Cristo Jesús, comienza una nueva etapa. Aquí comienza la nueva etapa para Israel. Fíjese, pastor, que el perdón es el primer paso de Dios. Exacto. Después del perdón vienen las bendiciones, porque Ahí después está. empieza, yo les envío Ahí pan, está. mosto, aceite, seréis saciados, haré alejar de vosotros al del norte. Esto da paso al tercer mensaje. Qué tremendo. Vimos día de juicio, día de lamento y súplica, y da esto, cuando hubo arrepentimiento, al tercer mensaje, restauración. No podemos saltar los peldaños. Juicio hay arrepentimiento, y luego el arrepentimiento, restauración. Y aquí comienza lo que decía Sol. Responderá Dios, después de haberlo perdonado. Les envío pan, les envío mosto, les envío aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más serán vergüenza ustedes en las naciones. Y haré alejar, ahora dice, haré alejar vosotros del norte, a los dos. La langosta, también por un lado, y los ejércitos enemigos. Amén. Y los ejércitos enemigos. Los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí vas a encontrar varias restauraciones. Primero, la restauración que encontramos es restauración espiritual. Dios restaura a su pueblo espiritual. Yo les perdono. Pero mirá cuánto hay de restauración cuando los hombres y las mujeres se vuelven a Dios. Mirá. Luego dice, tierra, no temas, alégrate, alégrate, porque Dios va a hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto. Aquí vemos varias cosas, restauración material y restauración de la naturaleza. Amén. Dios iba a restaurar las cosechas. Amén. Otra vez iban a haber cosechas abundantes. Dios iba a restaurar la naturaleza. Pensar que la misma naturaleza sufre por causa de la desobediencia del hombre. Y del pecado. Fíjate lo que está pasando con la alteración en todos los niveles, en los aires, lo que pasó con la guerra del Golfo Pérsico, contaminado los aires. ¿Por qué? Por causa de la maldad del hombre, por causa del desvarío y por causa del pecado. Hoy la naturaleza está deteriorada, la naturaleza está, como en muchos aspectos, echada a perder por causa del pecado del hombre. Pero ¿sabes una cosa? Un día se va a restaurar toda la naturaleza, cuando Jesucristo reine sobre la tierra. Amén. Y qué lindo, que a pesar de que ahora podemos ver que se deteriora y se deterioran los aires, se deterioran las aguas, se deteriora todo, Jesucristo un día restaurará este orden de cosas. Ahora dice que el arrepentimiento trae restauración. Y trae bendición. Fíjese, pastor, algo muy, muy lindo, a partir del versículo 20 hasta el 27 del capítulo 2, la profecía repite 2 veces, Jehová hará grandes cosas, y repite 2 veces, mi pueblo nunca más será avergonzado. Fíjese la tremenda misericordia, el tremendo amor de Dios, que no solamente empieza a darle bendición, sino que por la fe ellos iban a tener mucha más bendición que esa. Exacto, por la fe iban a tener mucho más bendición, mucho más bendición. A causa del arrepentimiento sincero. A causa del arrepentimiento, siempre mediando el arrepentimiento. Qué tremendo. Y si no media el arrepentimiento, y esta es una buena enseñanza para la predicación del Evangelio, hoy debemos arrepentirnos. El hombre y la mujer debe acercarse a Dios arrepentido de sus pecados, ¿no es cierto? Y Dios luego restaura. Creemos en el Dios de la restauración. Quiere decir que, pastor, que el verdadero predicador también predica de las bendiciones de Dios. No es que nosotros decimos no hay que predicar más las bendiciones, sino que predica las bendiciones de Dios, pero a llegar a ellas a través del arrepentimiento. Exacto. Y esto nos lleva a una promesa mayor. Fíjate, restauración, y hay una promesa mayor que toda la restauración material, de la naturaleza y todo. Versículo 28, y después de esto, amén, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí una enseñanza preciosa. Fíjate que dice que después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El apóstol Pedro se apodera de este texto en Pentecostés. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero, ¿cómo? Hace 2000 años. Pero siempre decimos que la profecía tiene cumplimiento inmediato, mediato y futuro. Y sabes que fíjate que aquí hay una mezcla, para los hermanos que me están escuchando, una mezcla de tremenda gracia y una mezcla de juicio. Dice, derramaré mi espíritu y habrá visiones, habrá sueño, habrá gloria. Pero también prodigios en el cielo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Qué es esto? Esto es juicio. Vuelvo a decir esto, escúcheme con atención. El juicio y la gracia van de la mano. Cuando Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó, luego mandó a los discípulos a estar en el aposento alto. Y el Espíritu Santo descendió allí, descendió en Pentecostés. Eso fue por el año 30 de nuestra era. Y predicaron el Evangelio, descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, 3000 se convirtieron al mensaje de Pedro. Y vos sabés que la mayor parte de la nación rechazó. 40 años más tarde, ¿qué pasó? Los ejércitos de Tito y Vespasiano arrasaron Jerusalén. La gracia vino y 40 años después vino el juicio. ¿Qué me hace pensar con estos tiempos? Gracias, Señor, por el derramamiento del Espíritu Santo que estamos viviendo. Y aquellos que hoy están desatendiendo y no prestan atención al derramamiento del Espíritu Santo que Dios está haciendo, no prestan atención a las sanidades que Dios está obrando, no prestan atención a hombres y mujeres que son levantados como siervos de Dios, hacen tremendos milagros. Sanando enfermos, abriendo los ojos a los ciegos, haciendo cosas tremendas como estamos viendo en este tiempo, con derramamiento del Espíritu Santo, en campaña, en campos abiertos, en cualquier lugar. Dios está derramando el Espíritu Santo. ¿Y no será que después de esto qué vendrá? El juicio. El juicio. Siempre, siempre es una cosa que va y viene, juicio y gracia. Por eso qué importante, gocémonos como iglesia del Señor, gocémonos como siervo del Señor de que el Espíritu Santo está siendo derramado. Pero qué tremendo para el que no cree, qué tremendo para el que se endurece, porque detrás de esta tremenda gracia vendrá también la ira del Señor, el sol, la luna se convertirán en sangre, y vendrá el día grande y espantoso del Señor. Qué tremendo. Este es el día que llamamos de la restauración, el día del Espíritu Santo. Así que vimos, resumiendo un poco, día de juicio, langostas, ¿no es cierto? El día de la súplica, arrepentimiento, y nos lleva al día de la restauración. Ahora decimos que el profeta tiene la visión de cumplimiento actual, inmediato y futuro. ¿Hay algo más hacia el futuro? Sí. Pastor, la última parte, la reflexión final sobre el profeta Joel, capítulo 3, nos habla del juicio de Jehová sobre las naciones. Vimos el juicio de Jehová sobre el pueblo de Dios. Pero ¿qué característica tiene o de qué forma lo ve Joel al juicio sobre las naciones? Sí, está muy claro en la parte final del libro de Joel, capítulo 3, y lo dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellos se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí Dios va a entrar en juicio con las naciones referente al trato que tuvieron con el pueblo de Dios, en este caso con Israel. Y también el trato que han tenido las naciones con la iglesia del Señor. Es importante. De allí que Jesús habla un día del juicio de las naciones, que apartaría a la derecha y apartaría a la izquierda. Aquellos que atendieron las necesidades del pueblo de Dios, le diría: bendito es mi Padre, y a los que no, los rechazaría al fuego eterno. Es el trato con Israel, ¿no es cierto?, antiguamente, y también el trato que tengan con la iglesia del Señor. A causa de mi pueblo. A causa de mi pueblo. Luego dice: echaron suerte sobre mi pueblo, dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Quiere decir, pastor, que las naciones que de peor forma
trataron al pueblo de Israel y al pueblo de Dios, van a ser tratadas de peor forma por Dios. Van a tener un juicio más tremendo de Dios. Así es. Y también en esto entra la iglesia. Porque la iglesia también, siendo rechazada, siendo escarnecida, siendo perseguida, también Dios va a tratar con sus enemigos en esa parte. Y no ve que le pregunta a las naciones, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. En esa referencia del reinado de Joás, Segunda Reyes capítulo 12, hermano que me estás oyendo, tú puedes ver cómo el rey le entregó el dinero, el oro y la plata al rey Hazael de Siria, es decir, para que no lo invadan. Entonces el rey sacó mismo el oro del templo de Dios y se lo entregó todo al rey Hazael de Siria. Y fíjese que Joel está hablando exactamente de eso. Por eso eso creemos que esa profecía viene en ese tiempo. Aunque no hay una precisión histórica completa, pero creemos, dado a la circunstancia y referencia, que pudo haber sido en el reinado de Joás. Luego dice, vendiste los hijos de Judá, los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde lo vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Qué parecidos son los mensajes de los profetas. Abdías dice, como tú hiciste, se hará contigo. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Aquí hay uno de los versículos más preciosos que hay en Joel. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Esto está llamando y congregándolos para una batalla final. ¿Cuál es esa batalla final? Esa batalla que se menciona tanto, la batalla de Armagedón. Y aquí hay un detalle interesante que dice, de vuestros asadones hagan espadas. El tiempo de esa gran batalla será un tiempo donde los valientes de Dios serán convocados para la guerra, y esa batalla la va a ganar Jesucristo mismo por su iglesia. Y después de esa batalla cambia el cuadro. Miqueas 4 y Isaías 2. Todos los instrumentos de guerra se funden y se transforman en instrumentos de labranza. Amén. Qué tremendo. Antes de la batalla, todo para esa gran guerra. Y luego dice, juntaos y venid, naciones de alrededor, congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, valle de Josafat o valle de Megido, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Ve el día del Señor en esa batalla. Allí Dios parece que va a consumar con Cristo su ira en esa gran batalla de Armagedón, donde el anticristo será vencido, donde el falso profeta será vencido y donde serán echados después de eso al lago de fuego ardiendo. Y comenzará una nueva etapa, la del milenio. Ese será el día del Señor, el cumplimiento futuro. Ahora vos mirá qué tremendos son los profetas. Vieron un día en su cumplimiento actual, juicio. Vieron un día en un cumplimiento inmediato, próximas invasiones. Pero el telescopio de Dios espiritual surca los tiempos y todavía es una etapa por venir. Por eso Joel tiene que ser predicado. Es decir que todavía falta cumplir una parte de la profecía de Joel. Claro, esa gran batalla. Y la parte final del libro de Joel es tremenda, es un mensaje de fortaleza y consuelo. Fíjate que dice, Jehová rugirá desde Sión, qué expresión, dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué mensaje que hay aquí? El cielo y la tierra temblarán, pero Dios seguirá siendo la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué mensaje para la iglesia también, que aunque la tierra tiemble, como dice el Salmo 46, lo dice, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Y van a venir acontecimientos, hermanos queridos, acontecimientos sobre la tierra, que todas las naciones estarán temblando bajo los juicios de Dios. Pero aún
Antes de que venga Jesucristo a buscar a su iglesia, muchos acontecimientos pueden venir y después serán peores. Pero siempre, antes, hermanos, sepamos esto: Jesucristo está como refugio contra el turbión y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todavía Jesucristo es el refugio. Y si hoy hombres y mujeres están escuchando y tienen temor al futuro y dicen, ¿qué va a ser del futuro? ¿Qué va a ser de esta tierra? Te digo lo que la Biblia dice: Dios un día en su juicio va a rugir desde Jerusalén, pero todavía será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y la parte final dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Así Jerusalén, el pueblo de Dios restaurado. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. En aquel tiempo, dice, los montes destilarán mosto, simboliza la alegría y el gozo. ¿Cuándo es esto? Cuando Cristo reina. Después de la batalla de Armagedón, el milenio será instituido sobre la tierra. Israel será restaurado como cabecera de monte. Saldrá la ley y saldrá la palabra. La iglesia del Señor tendrá su parte. En ese tiempo será tiempo de gozo, será tiempo de alegría, será tiempo que toda guerra y toda injusticia social desaparecerá. Habrá alegría. Egipto será destruida, figura del mundo. Edom será vuelto en desierto asolado, figura del materialismo, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Qué te parece la terminación de estos libros de los profetas? Cómo comienzan con una expectativa terrible, siempre con un cuadro sombrío de juicio, pero siempre al fin de cada libro hay un rayo de luz, de esperanza, amén, de amor y misericordia. Amén. Y Joel no podía ser la excepción. Nos muestra el terrible día de Armagedón, pero nos muestra la instauración del reino mesiánico de Jesús, y dice: será habitada Judá, limpiaré la sangre de los que no habían asolado. Egipto como figura de mundo será destruido, Edom como figura de materialismo será destruido, y reinará solamente Jesús con sus santos, con su iglesia. Nosotros esperamos ese día. Tú que me estás escuchando, ¿lo esperas? La única manera es teniendo a Jesús. Hermano, hermana, que estás en luchas y en pruebas, quiero decirte, aferrémonos a estas palabras. La palabra de Dios nunca nos falla. El mensaje de Joel es un mensaje lleno de gloria. Él es Dios. Y este mensaje que habla de juicio, habla de ira, pero nos habla que pronto estaremos con la iglesia y con Cristo reinando para siempre con Él. Amén. Qué hermoso. Joel, el profeta de la restauración, el profeta del Pentecostés, el profeta del arrepentimiento. Y yo agradezco al Señor, y creo que todos estamos agradecidos por las palabras que el Espíritu Santo nos dio a través de este estudio. Y quiero cerrar este estudio con una cita bíblica. Apocalipsis 22:7. Dice el Espíritu Santo: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Muchas gracias, Pastor Orlando García.